Bienvenidos a Química Viva. ¿Saben la diferencia entre una sustancia y una mezcla? ¿Entre un compuesto y un elemento? ¿O entre una propiedad física y una química? ¿O una propiedad específica y una general? Los invito a quedarse en este video, pues exploraremos cómo se clasifica la materia, cuáles son sus propiedades y además qué son las técnicas que se utilizan para separar los componentes de una mezcla. Cotidianamente usamos la palabra sustancia de manera inadecuada, como si fuera sinónimo de materia o para referirnos a distintos tipos de mezcla. Sin embargo, en química, la materia se divide principalmente en dos grupos: las sustancias y las mezclas. Una sustancia es un tipo de materia que tiene un aspecto homogéneo y que además está formado por un solo tipo de entidad elemental, ya sean átomos, combinaciones de iones o moléculas. A continuación les muestro distintos tipos de materia que normalmente se consideran sustancia: la sal, el agua, aquí agua salada, aceite y una bebida alcohólica. Aunque todos estos tipos de materias tienen un aspecto homogéneo, solo la sal y el agua son sustancias, ya que también cumplen con la característica de estar formada por un solo tipo de entidad elemental. El agua solo por moléculas de agua y la sal por unidades de cloruro de sodio, mientras que las bebidas alcohólicas tienen diferentes tipos de entidades elementales, entre ellas la más abundante, las moléculas de agua y las moléculas de etanol, que son un tipo de alcohol. El aceite está formado por diferentes tipos de moléculas de ácidos grasos y el agua salada por la combinación de moléculas de agua y unidades de cloruro de sodio. Una mezcla es un tipo de materia que está formado por diferentes tipos de entidades elementales. Dicho de otra manera, es que está formada por distintas sustancias. Entonces, la bebida alcohólica, el aceite y el agua salada son mezclas. Una aclaración: en la realidad, las sustancias como se las he definido no existen. Es decir, nunca nos vamos a encontrar en algún lugar o incluso en un laboratorio materia que esté formada por un solo tipo de entidad elemental. Siempre tienen un porcentaje de impureza, aunque sea pequeño. Sin embargo, se consideran sustancias a las materias que tienen una pureza muy alta, que casi están formadas al 100% por un solo tipo de entidad elemental. Las sustancias se clasifican en dos tipos: en elementos, las que están formadas por un solo tipo de átomo, y en compuestos, las que están formadas por distintos tipos de átomos. Un ejemplo de compuesto es el agua, ya que está formada por moléculas que tienen distintos tipos de átomos, de oxígeno y de hidrógeno. El agua se puede descomponer en sus dos elementos constitutivos mediante una reacción de electrólisis. En esta reacción se hace pasar corriente a través del agua y esto provoca que el agua se descomponga liberando hidrógeno y oxígeno. Aquí se puede notar que están subiendo burbujas alrededor de los electrodos que están dentro de estos dos tubos. Esos son los elementos hidrógeno y oxígeno, cada uno en un tubo colector diferente. A medida que pasa el tiempo, el volumen de gas va a aumentar. El volumen de hidrógeno a mi mano izquierda es mayor que el volumen de oxígeno obtenido, porque las moléculas de agua tienen el doble de átomos de hidrógeno que de oxígeno. Cuando se juntan las sustancias dando lugar a las mezclas, estas pueden ser de dos tipos: mezclas homogéneas, en donde la materia tiene un aspecto homogéneo,
Por ejemplo, la solución de etanol y agua. Etanol y agua. En esta mezcla homogénea no se pueden distinguir los componentes de la mezcla. Y mezclas heterogéneas, en donde la materia no tiene un aspecto homogéneo. Por ejemplo, la combinación de etanol y sal. Como la sal no se disuelve en el etanol, se crea una mezcla en donde se pueden distinguir los componentes de la mezcla. Es una mezcla heterogénea. Las sustancias tienen dos tipos de propiedades. Propiedades generales, que son las características comunes a todas las sustancias, como por ejemplo la masa y el volumen que todas las sustancias poseen. Y propiedades específicas, que son las características que distinguen a un tipo de sustancia de otra. Por ejemplo, la solubilidad en algún solvente. Al comparar estas dos mezclas, podemos observar que mientras el agua es soluble con etanol, la sal no tanto. Aquí estamos observando esa diferencia en una propiedad específica. Si deseamos separar los componentes de una mezcla, podemos utilizar procedimientos que nos permiten lograrlo. Estos procedimientos se les llaman técnicas de separación de mezclas. Una de ellas es la destilación. Esta técnica aprovecha la propiedad específica del punto de ebullición de los componentes de una mezcla para lograr separarlos. Por ejemplo, si queremos separar el etanol de esta bebida alcohólica, podemos utilizar la destilación para lograrlo. El procedimiento consiste en colocar la mezcla en un matraz como este, que forma parte de un sistema de destilación, y calentarlo hasta la temperatura de ebullición del componente más volátil. En este caso, a la temperatura de ebullición del etanol, que es 78.5 grados Celsius. En este sistema siempre se controla la temperatura para poder separar el componente que deseamos separar. El vapor se dirige a un condensador donde se enfría y es recogido como un líquido. Para verificar si realmente hemos obtenido etanol, voy a realizar una prueba. Es etanol, ya que tiene la propiedad de inflamabilidad y arde con el oxígeno disponible. Las propiedades específicas se dividen en dos tipos: propiedades químicas y propiedades físicas. Las propiedades físicas son características que permiten distinguir un tipo de sustancia de otro. Son propiedades físicas la solubilidad y el punto de ebullición. Por ejemplo, el etanol se le hizo evidente su solubilidad, su propiedad de solubilidad al combinarse con el agua, y se hizo evidente su propiedad de punto de ebullición al separarse de una bebida alcohólica mediante destilación. Pero durante ninguno de estos dos procesos el etanol cambió de composición, no se transformó en una sustancia diferente. Las propiedades químicas son características que describen el comportamiento de una sustancia cuando cambia su composición química o se transforma en una nueva sustancia. Un ejemplo de propiedad química es la reactividad con el agua, que es la capacidad de la sustancia de transformarse en otras diferentes cuando entran en contacto con el agua. Al mezclar el etanol con el agua, podemos observar que no tiene reactividad con el agua, ya que no se transforma en una nueva sustancia. Pero hay sustancias que sí, por ejemplo el litio. Aquí tengo una pila de botón que posee litio en su composición. La he destapado para que al sumergirla en agua, el litio entre en contacto con el agua. Y ocurre una reacción química en la que
el litio se transforma en hidróxido de litio y ese burbujeo que ven es la liberación de hidrógeno. Vemos que a diferencia del etanol, el litio sí tiene reactividad con el agua, transformándose en hidróxido de litio, como les dije, que es una base. Este es un claro ejemplo de una propiedad química. Las propiedades químicas están estrechamente relacionadas con las reacciones químicas, ya que solo son visibles cuando una sustancia participa en una reacción química. A lo largo de este video hemos aprendido cómo clasificar la materia en sustancias y mezclas, en elementos y compuestos, y las mezclas en heterogéneas y homogéneas. Aprendimos qué son las técnicas de separación de mezclas y una de ellas que vimos fue la destilación. También aprendimos qué son las propiedades y exploramos su clasificación en generales y específicas, y las específicas en químicas y físicas, y entendimos cómo distinguirlas. Recuerda que la materia está en constante cambio y entender sus propiedades y cómo podemos separarlas es fundamental para todo lo que hacemos en la ciencia. Hasta el próximo video.